Nuestra invitada de hoy es abogada. Su familia está vinculada al Real Club Deportivo Mallorca, pero a ella le gusta mucho más la hípica y el rugby que el fútbol. Es una de las fundadoras del partido político Actúa Baleares y en abril del año 2019 entró en el Congreso de la mano de Vox. La experiencia como diputada le duró muy poco. A los 4 meses rompió el carnet del partido y acusó a Vox de criminalizar a la mujer, ser un partido homófobo, extremista y antisistema y un claro ejemplo de proselitismo autoritario. Bienvenidos a La Fábrica. Hoy, Malena Contestí. Malena Contestí, bienvenida. Muchas gracias. ¿Cómo una abogada de Palma de Mallorca acaba creando un espacio político llamado Actúa Baleares? Y sobre todo, ¿cómo acaba siendo cabeza de cartel de Vox ahí en Palma? Bueno, la cosa es que efectivamente yo nunca había pensado en entrar en política. Lo que pasa es que me lo plantearon unas cuantas veces un compañero de allí de Baleares. Y finalmente accedimos y cofundamos Actúa Baleares hace ya cerca de 3 años. Fundamentalmente era para contrarrestar un poco el nacionalismo de allí, el nacionalismo catalán. Y bueno, cuando estuvimos cerca de las elecciones, Santiago Abascal pues, nos propuso hacer una coalición electoral, sin ser fusión, lógicamente. Ahora ya sí están fusionados, pero en aquel momento no. Entonces, bueno, nos lo pensamos. Es verdad que había alguna cosa que no acabábamos de estar del todo seguros, pero firmamos ese contrato que era en base a 4 o 5 puntos con los que podíamos transitar. ¿Qué pasa? Que finalmente yo tenía que ir de cabeza de listas para Baleares con Actúa Vox, lo que se llamaba, y finalmente acabé de número 1 con Vox en el Congreso. Ciertamente tuve algunas conversaciones con Santi al respecto de la naturaleza del partido, digamos, y supuestamente iba a ir hacia un aspecto mucho más liberal, ¿no? Entonces, esas cosas que no acababan de calar en la gente o que eran más controversiales, bueno, se comentaba de puertas para adentro que era algo temporal, ¿no? Entonces, nada, llegamos al Congreso y efectivamente, a medida que iban pasando las semanas y los meses, pues yo fui viendo que tanto la agenda política como lo que se planteaba en el Congreso de puertas para afuera, de puertas para adentro y sobre todo cómo se llevaba el marketing del partido, es decir, cómo se intentaba llamar la atención de la gente, conseguir titulares, la negociación que hubo en Madrid, en Murcia, las relaciones que teníamos también a nivel internacional, pues con Le Pen, las simpatías con Orbán, con Bolsonaro, que es un personaje que a mí realmente no me gusta en absoluto. Claro, yo vi que en vez de ser cada vez más liberal, iba a ser cada vez menos liberal. De hecho, no es un partido liberal. Semanas antes yo estuve pensando en qué momento y de qué manera salir del partido. O sea, yo no quería volver a repetir y efectivamente pues al final presenté mi carta de dimisión y mi comunicado y las razones por las que quise irme. Calificas al partido de movimiento extremista y antisistema, que te sentías traicionada incluso. ¿Qué te encuentras que es Vox? ¿Qué pensabas que es Vox? Y sobre todo, ¿qué tienes la certeza que es Vox? Yo misma, ¿no? Y varios de los que estábamos en el partido, que algunos también se han ido, ¿no? Y otros siguen allí, siguen pensando lo mismo, pero bueno. Sí, ¿tienen gente crítica que se calla? Tienen mucha gente que se calla, efectivamente, pero ¿sabes qué pasa, Gabriel? Que es que el sillón también es atractivo para muchos, ¿no? Entonces yo creo que eso pasa un poco en todos los partidos, pero desde luego en un partido tan radical como Vox. Pero es que fíjate ahora el punto al que han llegado. Esa especie de travestismo liberal que llevaban, que es el que nos convenció a algunos, pero ahora mismo Vox, tú lo has visto, lo que se define en ellos. El otro día salió Iván y dijo que no son un partido de derechas, que son un movimiento patriótico y social y han añadido, ¿no?, por conclusiones, antiliberal, obrerista, sindicalista y un partido nacionalista español. Y ellos mismos van ahora mismo a por un nicho de votantes que se parecen más a los votantes de Podemos que a un votante, por ejemplo, del Partido Popular. Y claro, van a cambiar un poco el espectro. ¿Tú crees que ahora mismo se dirigen más o la intención es dirigirse a un votante de Podemos? Es dirigirse a un votante descontento. Es decir, el otro día... Despolitizado. Efectivamente, efectivamente. Santiago Abascal el otro día hacía alusión al 15M de Podemos y de alguna manera dejaba entrever que, no, y además lo dijo con claridad también, que ahora ese votante desubicado porque Podemos no le ha dado respuesta, ellos van a ser ahora el nuevo adalid, ¿no? Y además de una manera patriótica. Vox tiene una cosa además con el patriotismo, que a veces confunde ser patriota con ser nacionalista.
Un patriota no tiene por qué ser nacionalista. Y yo creo que lo utilizan como un arma publicitaria populista, ¿no? Para llamar más la emoción de la gente. Ya sabemos que el patriotismo también tiene un componente de emoción fuerte. Entonces sí, yo creo que van a por el votante emocional, a por el votante indignado, con unas propuestas a veces muy similares a Podemos, con esa dureza. Y bueno, pues es también el contrapeso de alguna manera de la extrema izquierda, ¿no? Pues hemos entrado en una Europa en la que hay un auge de los movimientos de extrema derecha. Sé que hay gente que no le gusta el calificativo de extremos, pero en algún punto tenemos que ubicarlos, ¿no?, en la palestra política, y ellos lógicamente están en la extrema derecha, llámese X, ¿no? Bueno, pues veremos. Yo creo que estamos al principio de lo que va a seguir desarrollándose en Vox. ¿Contaban contigo para repetir? Sí, efectivamente, y para más que eso, de hecho. ¿Para qué? Bueno, había voces internas y externas pues, que hablaban un poco del tema de Baleares, de darle un poquito más de fuerza al partido en Baleares. Y a mí jamás me han dicho Malena no va a ser listas. Jamás. O sea, puedo poner las dos manos en el fuego y bueno, son ellos los que tendrían difícil demostrarlo, ¿no? ¿Y por qué lo dicen? ¿Por qué mienten diciendo que es que tú no ibas a repetir? Yo problemas personales con Vox no he tenido ninguno. Me llevaba muy bien con todos. Pero, claro, ideológicamente, si yo no di un golpe en la mesa, simplemente fui observando y tomando, digamos, construyendo mi decisión internamente, y en un determinado momento yo mando una carta tan dura, hablando de realidades, que ahora se ha quedado corta, ¿no? Claro, yo entiendo que ellos se enfadaran y además entiendo que tuvieran que buscar una excusa públicamente para decir por qué yo me voy de esa manera. Yo comprendo que les molestara, pero eso no quita que yo no tuviera el derecho para salir como yo quisiera y decir lo que opinaba. ¿Crees que hubo pucherazo en la reelección de Abascal, tal y como denuncia una corriente crítica o alternativa dentro del propio Vox? Bueno, aquí hay dos cosas. Primero, que aunque no hubiera pucherazo, yo creo que Abascal hubiera ganado igualmente. ¿Pucherazo? Bueno, yo creo que hay un control a priori de cómo eso va a resultar. Es decir, creo que a nadie le cabía la duda de que iba a ser Santiago Abascal teniendo más o menos apoyos. Yo creo que no hubo una molestia en computar nada, sinceramente. Hablo al aire, pero es que ¿quién puede pensar que realmente el partido se exponía a que Santiago Abascal no fuera el líder? No, yo creo que es viable, pero que es posible, sí. ¿Hay diferentes almas, liderazgos? ¿Hay una ala más dura, menos dura? ¿Hay una alternativa que en un momento dado todo el mundo reconoce, pero que no se atreve a decir nada hasta que empiecen a haber malos resultados? Yo lo que veo es dos partes, ¿no? El núcleo, digamos, el núcleo del poder fáctico, ¿no?, que estaría pues, la cúpula. ¿Quiénes serían? Bueno, los que vemos, pues... Ortega Smith, Macarena, sí, Iván. Iván, la mujer, en fin, Rocío, Santiago y tal. Claro, la ejecutiva, Buxadé, tiene muchísimo peso y además se está notando mucho. Germán Terch está por allí también, ¿sí? En fin. Bueno, es un personaje importante, Germán Terch, dentro del partido. Por gracia del partido, en la vía que siguen, desde luego, lo está abordando. Pero bueno, dentro de esa gente, más o menos todos piensan igual. Es decir, a uno puedes decir, hombre, esto lo hemos dicho de una manera que tal o que cual, pero el pensamiento de fondo es igual en todos. Y Santi, una cosa que yo escucho mucho a gente, por ejemplo, del antiguo Partido Popular, es que les parece mentira que ellos creían, ¿no?, que Santi era un poco más moderado. Pero es verdad que ideológicamente, no sé si es que en Vox se ha descamisado, también literalmente, o se ha convencido, ¿no?, de lo que es, de la esencia de ese partido. ¿Puede ser un papel también o no? En parte, yo creo que tiene esas dos partes probablemente. Pero bueno, a efectos prácticos da igual, el partido es el partido. Me da igual si uno tomando un café te dice A o B, pero al final el pensamiento de base es prácticamente igual. Has comentado que Vox tiene, por órdenes de arriba, tiene verdaderos ejércitos, sobre todo en redes, sí, para atacar a los críticos, incluso al adversario. ¿Es cierto, como se ha publicado también, que llegan a inventar a lo Trump o a lo Bolsonaro sondeos para intentar alterar a la opinión pública, alterar, dijéramos, datos reales? Como bien sabes, hay empresas en las que bueno, pueden
pueden maquillar, ¿no?, un poco los resultados en un momento determinado, porque bueno, eso no es, digamos, comprobable a nivel científico ni tiene ninguna repercusión. Tú puedes dar una opinión y utilizarla como marketing y que esa empresa pues haya hecho un favoritismo pues porque tú la has contratado, ¿no? Eso existe y, lógicamente, Vox, al igual que otros partidos, lo ha utilizado. Desigualdad en casa, en la empresa, pensiones más bajas, un 30% menos del sueldo que los hombres y desde 2003 más de 1000 mujeres asesinadas a manos de sus parejas. Ante estos datos, ¿la sociedad es feminista? Vamos a verlo. Yo te voy a decir, te voy a ir soltando frases que pertenecen a un decálogo feminista de un partido político en concreto. Entonces tú me dices si estás de acuerdo o no con estas frases y luego terminaremos desvelando qué partido es este. ¿De acuerdo? Existe un feminismo radical y totalitario que enfrenta al hombre y a la mujer. Nada, de acuerdo. Obviamente el feminismo intenta encontrar las diferencias entre las mujeres para poder acercarlas, pero el objetivo que tiene es al revés, no crear separaciones ni ríos entre medios, sino acercar lo que son las dos comunidades. El Ministerio de Igualdad se tendría que disolver. Tremendo, no, nada de acuerdo. Porque es que al final ahora mismo la mujer está en una situación de desigualdad respecto al hombre y si no inviertes en igualdad es que el gap va a seguir existiendo, la brecha no se va a cortar por sí sola. No estoy de acuerdo, encuentro que no era necesario. El Ministerio de Igualdad, la cantidad de millones que se han invertido en cosas que para mí no son necesarias es vergonzoso. Las mujeres no necesitan que el Estado garantice su puesto de trabajo con cuotas y a que se lo ganan ellas. Lo consiguen con su esfuerzo. Lo consiguen con su esfuerzo o aunque haya esfuerzo no lo consiguen. No es verdad. Sí que hace falta las cuotas. Yo encuentro que si ya miramos simplemente el panorama político hay muchísimas más mujeres. Pero no hay paridad, ¿no? Al límite yo diría que hay más mujeres que hombres. Ante el aborto, este partido político lucha por la protección de los no nacidos y por la protección de las mujeres embarazadas. No estoy de acuerdo porque la mujer embarazada es la que tiene que decidir esto, no ningún partido político. No estoy de acuerdo, porque los no nacidos no tienen derechos. ¿Qué partido crees que ha hecho estas afirmaciones? Bueno, me temo que puede haber sido Vox. Bueno, Vox entonces. ¿Todas son de Vox? Sí, todas. ¿Quién ha dicho todas estas cosas? Uy, seguro que Vox. A nivel social, pues sinceramente, con la gente con la que he podido tratar a lo largo de mi vida, las mujeres con las que he podido tratar a lo largo de mi vida, coinciden con... ¿Y con las que no has tratado? A lo mejor hay mujeres que sí han pasado por cosas que... Sí, por supuesto, sí. Y es esto lo que tenemos que solucionar. Pero eso es lo que se ve en la tele, lo que escucho en las noticias y... Es otro mundo, ¿no? Y demás. O sea, sí. Claro. Me da lástima que haya un partido que yo estaba, entre comillas, orgullosa de decir en España no hay un partido tan radical como en otros países de Europa y llegó Vox y se me cayó la cara de vergüenza. ¿Qué piensas cuando escuchas a compañeras o excompañeras en el Congreso negando la violencia machista, por ejemplo? La manera de explicar el tema de la igualdad con la regulación de la ley de violencia de género es tan controvertida que Vox ciertamente hay algunas cosas que las dice con claridad, y yo te explicaré por qué, y otras que las dice de una manera bárbara, bajo mi punto de vista, ¿no? Tú no puedes negar que haya una violencia que hayamos heredado de una sociedad realmente machista, pero no toda la violencia se debe a una conducta machista. Es decir, ¿qué pasa? Cuando tú estás legislando según el sexo, que esto podría tener que ver con el tema de cuotas, con el tema de la violencia de género, con el tema de cualquier privilegio, ministerio, cualquier historia, refiriéndome al tema de la mujer en sí, ¿no? Cuando tú haces esa regulación solo para sexos, por ejemplo, a mí o a cualquier compañera tuya o a cualquier persona que haya aquí en plató que sea mujer, estás diciendo que somos absolutamente personas iguales, parece con las mismas aspiraciones o con los mismos problemas, con las mismas capacidades. Y yo no considero que eso sea así. Yo creo que un hombre lucha por las cosas, una mujer debe luchar por las cosas. Si tú tienes un padre Estado que te protege como te protegía antes tu padre, tú no vas a ser mejor. Entonces, en el momento que jurídicamente somos iguales, una cosa es que se pene el machismo, una conducta ilegal o una mala conducta o cualquier cosa que pueda hacer daño a una persona, que no a una mujer, sino persona, hombre, niño, me da igual. Entonces, Vox, cuando dice estas cosas, yo creo que se quiere referir a esto, pero lo lleva más allá. Está negando evidencias. Comunica mal.
lo dice mal. Comunica mal y yo creo que algunas veces exagera. Es decir, yo no te puedo decir que en Vox sean machistas porque yo hay un razonamiento de fondo que lo comparto. En el vídeo, por ejemplo, he visto que hablaban de tema de cuotas, de temas de empresa. Está claro que hay menos mujeres en puestos directivos que hombres, pero hay mujeres en puestos directivos. ¿Qué pasa? ¿Que son privilegiadas? ¿Que son escogidas? ¿Qué son esas mujeres que están en los puestos directivos que cada año hay más? ¿Casualidades? ¿Casualidades? ¿Te ponen en un puesto directivo por casualidad? Vaya, el sistema de empresa, ¿no? ¿No era tan duro? ¿Realmente hay gente muy poderosa en este país que le ha interesado que Vox sea lo que es hoy y sobre todo ha puesto dinero? ¿O que era casual un partido muy pequeñito que de repente tiene una presencia mediática muy determinada? No, a ver, Vox empezó, mira, precisamente, y ahora que estamos en Cataluña, empezó como una respuesta a la radicalización del nacionalismo catalán, ¿no? Entonces dijo, bueno, nosotros vamos a ir a tope contra esto, ¿no? Bien. Como más o menos les ha llevado a... Bueno, más o menos no, han tenido un éxito considerable. Y te digo, justo antes de las últimas elecciones, antes de que pasara lo de Cataluña y antes de la exhumación de Franco, no tenían una expectativa tan alta, ni muchísimo menos ellos mismos, ¿eh? ¿Qué pasa? Yo estoy convencida de que el propio PSOE, ¿no? El propio Iván Redondo y quien fuera, dijo, bueno, vamos a potenciar un poquito el aspecto de Vox porque así fragmentamos la derecha, ¿no? ¿Qué pasa? Tuvieron muchísima cabida en los medios, supieron de alguna manera aprovechar eso, las dos partes, y tuvieron mucho éxito. En el momento que tienen éxito, por supuesto que detrás esos intereses también van creciendo porque ven que la cosa sigue adelante y que tienen más cabida y que tienen más importancia. Por supuesto que hay intereses detrás, claro, por supuesto. Como colaborador de Todo es Mentira, ¿Cristina Cifuentes o Juan Carlos Girauta? Oh, Juan Carlos Girauta. ¿Sí? Hombre, yo es que lo quiero mucho, Juan Carlos. Como contertulia, ¿Pilar Rahola o Carmen Lomana? Ostras, Carmen Lomana. Para moderar, ¿Marta Flix o Risto Mejide? Risto Mejide. ¿Con quién pasarías un día de escalada en Puigmayó? ¿Rocío Monasterio o Cayetana Álvarez de Toledo? Cayetana. Que eres muy aficionada a la escalada, ¿eh? Sí, sí, Cayetana. Cayetana. Ese nervio tiene que subirme las montañas, vamos. ¿En qué programa preferirías colaborar? ¿El Cascabel o El Gato al Agua o Al Rojo Vivo? Uf, esta me la has puesto... O sea, ¿El Gato al Agua o El Rojo Vivo? Hombre, yo creo que me daría más juego El Rojo Vivo, ¿no? Y voy a escogerlo por eso. ¿Quién te gustaría que abandonara antes la política? ¿Puigdemont o Iglesias? Iglesias. Por interés. Es decir, me da menos respeto Puigdemont que Iglesias. ¿Con quién te quedas como presidente? ¿Inés Arrimadas o Pablo Casado? ¡Guau! Inés Arrimadas. ¿Te han llamado ya del PP o de Ciudadanos? Tengo buenas relaciones. ¿Te gustaría? Estoy meditando si volver a la política o no. Cuando te metes en política, tú sabes que es un mundo, bueno, muy sufrido también, ¿no? Entonces, es posible que vuelva, pero bueno, veremos en los próximos meses. ¿Y PP o Ciudadanos? No te voy a contestar. Cuando eras diputada, compañera de mi ciclo, dijiste: entiendo que no compartan alguna de nuestras ideas, pero de ahí a llamarnos fascistas, no tenemos nada que ver con el fascismo. Efectivamente. Somos constitucionalistas y democráticos como los que más. De Bildu, Esquerra y Podemos, partidos que tienen una ideología totalmente comunista, no se puede decir lo mismo. ¿Sigues pensando lo mismo de Vox y sobre todo de Podemos, Bildu, Esquerra? Vox es un partido democrático por el hecho de que ha sido escogido en democracia y que por el momento, la verdad, es que cumple con la Constitución. Es decir, Vox, por ejemplo, no ha dado ningún golpe de Estado, ni ha hecho ciertamente. Es decir, tú puedes estar más o menos de acuerdo,
pero hay cosas que todavía no las ha transgredido y probablemente no lo haga. Entonces, es un partido democrático que veremos hasta dónde llega. El tema de Bildu, Esquerra, bueno, les hago diferencias, desde luego. A mí Bildu, por ejemplo, es un partido que me preocupa porque es un partido que nace a partir de las ideas terroristas. Entonces, ahora mismo, por ejemplo, hay 3 diputados que han sido terroristas. A mí me da lástima, de verdad. En el País Vasco. Claro, yo no puedo entender cómo en una sociedad democrática se puede tachar tanto, por ejemplo, a un antifranquista, que lo entiendo, y no se hable a la par de un terrorista. Es que no lo puedo comprender, pero porque yo quiero la pacífica convivencia de este país. Entonces, creo que, muy bien, tú has estado en la cárcel, si el sistema judicial, penitenciario te ha dejado salir todas estas historias, yo puedo estar más o menos de acuerdo, pero meterte en política, presentarte a elecciones, creo que ya tendría que haber un respeto, un decoro a las víctimas, al sufrimiento de este país. Entonces a mí eso me preocupa. ¿Que es democrático? Bueno, cabe en el espectro democrático porque ha podido, lógicamente, presentarse a las elecciones, pero yo no estoy de acuerdo con un partido como Bildu. Un partido como Esquerra, yo creo que es legítimo y es democrático. Yo no estoy de acuerdo con, por ejemplo, con Vox, que dice que hay que ilegalizarlos. Si bien es cierto que me encontrarían enfrente por un motivo, por el nacionalismo. Pero es que yo estoy en contra de todos los nacionalismos, del español también, con sus grandes diferencias, ojo. Pero para mí el nacionalismo es una especie de exacerbación primigenia, ¿no? Una especie de narcisismo primigenio en el que te consideras mucho mejor que el otro por tu nacionalidad. ¿Me quieres hablar de las comunidades autónomas, de la descentralización, del sistema fiscal? Hablemos. Yo me puedo sentar a hablar de todo eso. Pero dar golpes de Estado, romper el país, hacer las cosas de manera ilegal o enfrentar a la sociedad, nunca. Ahí nunca, porque no me parece ni pacífico ni democrático. ¿Qué hay que hacer en Cataluña? ¿Cómo se soluciona? Tú antes hablabas de que no estabas de acuerdo con que se legalizaran partidos. Desde una visión como la tuya, cuando hay más de 2 millones de personas que votan opciones que defiendan, en este caso, la autodeterminación e independencia de Cataluña, ¿cómo políticamente esto, o cómo se soluciona esto, o se encauza esto, más allá de lo que se ha intentado? Que es, bueno, pues encarcelar. Yo no creo que haya nadie que haya dejado de votar porque hayan encarcelado a alguien, ¿no? ¿Cómo se soluciona esto desde una perspectiva como la tuya? Yo creo que es un problema de pedagogía muy fuerte. Es lo que te decía antes. ¿Querer la independencia para qué? O sea, ¿por qué la gente quiere la independencia? Yo haría un trabajo de eso, ¿no? Política. Política, intereses. Quiero decir, harías política. Yo haría política, claro, pero no solo política. Yo no me refiero a llegar a un acuerdo con gente que quiere romper el país para romper el país, no. Yo me refiero a que, mira, el nacionalismo catalán, por ejemplo, hace ya 25 o 30 años que está con un arduo trabajo en la educación, en la administración, está convenciendo a la gente. Pero en cambio Pujol nunca fue independentista. Pujol nunca fue independentista, pero fíjate, es uno de los intereses que hay detrás de todo este movimiento, el señor Pujol. ¿Por qué? Porque interesa que el Estado, interesa que Madrid, interesa que X... Pero pactó primero con Felipe, luego con Aznar, fue español del año... Sí, y por eso dicen que las fuerzas se rindieron un poco a eso. No, hemos llegado a un punto en el que se ha dejado, de alguna manera, ¿no?, que se eduque a la gente en este pensamiento de independencia. Y la mayoría de gente no sabe ni a dónde se llegaría con la independencia. Y eso es lo que a mí me molesta profundamente, porque, primero, no creo que se llegara a ninguna solución ni social ni económica aceptable para los catalanes, para los españoles y tal. Después, no se puede romper un país así como así, porque económica y socialmente trae unas consecuencias gravísimas. Y después, la razón de peso es el nacionalismo o los intereses económicos. Bueno, y los intereses económicos. Con lo cual no estoy de acuerdo con eso. Pero ¿no crees que la visión de creer que hay quien tiene un mando a distancia, que controla las mentes de la gente, es una visión que al final tampoco lleva a nada? Porque pongamos que es cierto, bueno, tú al final tienes 2 millones de personas que votan de una manera determinada. ¿Cómo tratas eso políticamente cuando has intentado otra vía, que es la vía judicial, la vía represiva, la vía de encarcelar, que vale?
cómo tratas eso políticamente, sobre todo desde una visión como la tuya, ¿no? Una visión que yo creo que muy diferente a la que estamos acostumbrados. Bueno, ¿y por qué no intentar la única vía legal? ¿Cuál sería? Bueno, a través de la aprobación, la modificación, la vía larga, la vía costosa, la vía no beligerante. Es la que tenemos. Si uno lo rompe, ¿quién más lo va a romper? ¿A costa de qué? Puede traer un gran sufrimiento a este país, a los catalanes incluidos. No hay que engañar a la gente, no hay que utilizar a la gente. Si una nueva generación de políticos y políticas catalanes volvieran a convocar un referéndum, ¿tú volverías a meter a esos políticos y políticas en la cárcel? Si incumplieran la ley, sí. Pablo Iglesias. Comunista. Santiago Abascal. Mira, por el aprecio que le he tenido a Santi personalmente, me voy a quedar con que es un tío guapo. Iván Espinosa de los Monteros. El marido de la católica. Cayetana Álvarez de Toledo. Una mujer de hierro. Inés Arrimadas. Una mujer valiente. Fernando Simón. Pusilánime. Irene Montero. Desubicada. Pablo Casado. Un hombre de Estado. Pedro Sánchez. Un chulo. Carles Puigdemont. Un fugado. Jordi Cuixart. Un agitador. Vox. Radical. Ciudadanos. Tender puentes. PP. La derecha española. Oriol Junqueras. El pobre hombre. Quim Torra. Una bestia tarada. Malena Contestí. Pues, Malena Contestí. Vamos a ver cómo defino eso en un adjetivo. Inconformista. Oye, Malena, un momento, tengo que decirte algo. Has dicho que Santi Abascal es guapo. Sí. ¿Lo crees de verdad? Yo que es un tío apuesto. Sí. Sí, Apuesto. Es como muy, está muy en desuso eso. Sí, Apuesto. bueno, es que para dirigirme a... Apuesto. Mejor decir pues algo que vaya en consonancia. Está bueno, dijéramos, está bueno. Sí, Está- pero queda un poquito chabacán, Ya, ya. ¿no? Decir, sí. No, yo lo Oye, tengo no, muy- quería aclararlo, lo tengo- digo, no lo he oído bien. Yo lo tengo muy cerca casi... Es un tío guapo. ¿No es un tío guapo? Bueno, evidentemente no. ¿No es un tío guapo? Hombre, así de apretadito. Tú si sigues yendo al gimnasio apretarás las camisas como él dentro de poco. Tu carta de presentación para mí es excelente porque yo soy muy de izquierdas, ¿vale? Entonces, yo cuando de pronto viene alguien de Vox o muy de derechas, a priori no me cae bien. Pero luego, si me dicen, antes estaba en Vox, pero ya no, de pronto es como que es mejor, como de pronto me caes mucho mejor, ¿no? De pronto es como conecto con alguien que a priori a lo mejor no hubiera conectado. Entonces, os traigo un juego, es que yo es algo que yo hago toda mi vida, siempre hago esas cosas. Por ejemplo, si tú me invitas a comer a tu casa, yo te diré, vale, pero soy vegana, tengo intolerancia a la lactosa, Muy bien. a la fructosa, soy celíaca, lo que diré, no, es broma, solo soy celíaca. Ah, muy bien. Entonces es como, es una putada igual, pero es menos putada, entonces es como que entra mejor Vas al cuando... mal menor, ¿no? Exactamente. Muy bien. Entonces os he traído un juego que yo os diré como una situación de que le tenéis que comunicar algo a alguien y tenéis que hacer como que sea mejor haciendo algo así, ¿vale? Vale, va. Tengo ejemplos. Sí. La primera, ¿vale? Imagínate que de pronto conoces a una persona, te enamoras de ella y te presenta a su madre, y su madre es de la CUP, ¿vale? Entonces, tú tienes que decirle a la madre de la CUP que eres de derechas, aunque no lo seas. No. Pero imagínate que eres de derechas y tienes que decir... O exdiputada de Vox. O es diputada de Vox, Sí. o lo que sea. ¿Cómo se lo podríamos decir? Para que suene mejor. Bueno, pues le podemos dar la vuelta, ¿no? Y decir, es una persona que conoció Vox y puede estar segura de que no está de acuerdo. Claro. Amo tanto a su hijo o hija que está por encima de mis ideales. Claro. Hombre, pues esa es muy bonita y muy romántica. Y habría dicho, yo y mis hermanos fuimos los que fuimos al Valle de los Caídos a gritar queremos ir a misa, pero no, al final solo soy un poco de derechas. Pasamos a la siguiente. Le tienes que decir a alguien que eres del Español. Rufián, esta para ti. Y que suene bien. Soy muy de izquierdas, estoy muy en contra de la pobreza y de la opresión, ergo, soy de un equipo pobre y oprimido, bajo la tiranía culé,
cómo es ser del Español. Y de hecho lo fácil es ser culé o merengue. Qué bien se te da esto, ¿eh? Y yo habría dicho, mi político favorito de todos los tiempos es Rufián. No, no es broma, pero soy del Español. Entonces es como, vale, pero menos mal no... ¿Tú de qué equipo eres, Manera? ¿Te gusta? ¿El fútbol no te gusta? ¿Te gusta más el rugby, no? Es que a mí me gusta el rugby, sí. Y la escalada... Y la hípica, ¿no? También. Y la hípica, sí. Me encantan los deportes, sí. Pues mira, hablando de caballos, de pronto tienes un nuevo jefe que es taurino y le tienes que decir, porque tú lo crees de verdad, que los animales son mejores que algunas personas. Yo se lo digo directamente. Directamente, ¿no? No tengo ningún problema. Si no le parece bien... un animal me pagaría más que tú. Muy bien, va. Y la última. Tu sobrino viene y te dice que en el cole le han dicho que el ratoncito Pérez no existe. Entonces le tienes que decir que el ratoncito Pérez no existe. Las cosas más bonitas de la vida no existen. Ay, me ha encantado. Yo le había dicho, los Reyes Magos son los padres. Bueno, y el ratoncito no existe. Claro, es que... Entonces el ratoncito pasa desapercibido. Ciudadanos tampoco existe, son los bancos, la gente les vota. Pues ya está, este era el juego de hoy. Acabamos, Malena, haciéndonos un selfie. Ah, muy bien. Pronunciando la palabra que tú nos digas. Muy bien. ¿Cuál? Liberal. 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 Liberal.